Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos de este nuevo capítulo de los Monos en Infinita, post elecciones primarias a puerta de, no sé, Camilo Pérez, Gonzalo Miller, ¿cómo están? Parte la larga campaña hasta noviembre. Eso mismo, ¿Ah? eso mismo. ¿Cómo Todavía estamos? nos queda una posta, ¿eh? Nos ¿Qué queda sería? agosto todavía. Nos queda agosto, Hay algunos que tienen que llegar a agosto. Sí, a las inscripciones. a la inscripción. Sí, Sí, pues son los escalones. Eso tiene metas volantes, como dirían en el ciclismo. Eso. Ya, a ver, pero Ya, pero- ¿sabes qué? Déjame aprovechar porque pues se me va a olvidar. Cabeza de pollo se me va a olvidar yo. ¿A quiénes ven ahí no llegando a agosto? Gonzalo, ¿ves a alguien que no vaya a llegar a agosto? Bueno, de ¿O a partida quiénes está la persona que tiene que juntar. a quiénes ven inscritos? Mejor, más fácil para la primera vuelta. Yo creo que ya a esta altura tenemos un cuadro, ¿no? Tenemos a Jara, que ganó la primaria, por ley va a estar en la papeleta, tenemos a Kast, tenemos a Matei, y ahí empiezan las dudas, ¿no? Hay una duda todavía respecto de Johannes Kaiser, a pesar de que él lo ha negado, dice que va a ir hasta el final, eso es lo que transmite, pero bueno, todavía falta para llegar a agosto, como decíamos, ¿no? Y después están los candidatos que tienen que buscar firmas, los que no tienen partido, ¿no? Tanto Harold May Nichols como Marco Enrique Minamis tienen que juntar las firmas necesarias, las 34.000 firmas, pues si no, no llegan a la papeleta. O sea, y para eso ese tiempo también está corriendo, ¿no? O sea, todavía les queda, pero no están cerca, van en la mitad del camino y también ese plazo se cumple. Y después tenemos a la Democracia Cristiana, que es el único partido que no tiene inscrito un candidato, o no está, que tiene derecho a hacerlo, podría hacerlo, o un militante o un independiente, tiene ese margen la Democracia Cristiana, pero por lo menos si uno mira a los diputados de la Democracia Cristiana, están más preocupados de ver si pueden entrar o por la ventana o por algún rincón a la campaña de Jara. Uh-huh. ¿Alguna discrepancia, Camilo? Bueno, no sé si va a llegar Matei. Ahí entramos así como con la pierna alta al tiro. No, yo creo que claro, se está configurando el cuadro, sobre todo, mira, antes de que, porque aquí el que levanta la mano y tiene a alguien que lo inscriba, sea porque le entrega firmas o sea porque le entrega el chasis de un partido, puede participar. Y ahí tú tienes, por ejemplo, el caso de Jaime Mulet, que estuvo toda la primaria con exposición completa, con franja, para sacar poquitos puntos. Aunque anduvo peleando combo con Vinter, pero todos se pueden inscribir. Así que yo creo que esa no es la pregunta, sino más bien cómo se está copando el escenario. Y contrario a cualquier otra especulación, yo creo que, por ejemplo, Jara copó relativamente rápido el espacio que a ella le tocaba, por lo menos en esta primera etapa. Cierto es que buena parte lo copó en la propia elección, por lo tanto, porque ella tuvo una mayoría bastante importante, por lo tanto, lo que le quedaba es una porción. Las primeras encuestas a boca de urna indican de que sí coparía buena parte del espacio de los candidatos que se fueron. Ahora, digo encuestas a boca de urna porque en realidad son encuestas que están tomadas sobre la temperatura de poquitas horas después de la primaria y todavía queda camino por recorrer, solo para que no nos la compremos como que estuviese clavada la rueda de la fortuna ahí nomás. ¿Ya? Pero en ese mapa uno ve tres grandes tercios, donde está la candidatura oficialista, donde está la candidatura, en el caso está de Janet Jara, está la candidatura de Evelyn Matei y está la candidatura de José Antonio Kast. Más atrás aparece todo lo demás. Ahora, no es poco, ojo, que incluso si uno da por buena la encuesta de esta semana, vamos a tomar la última, que creo que es la de la UDB. Es la única, ¿no? No sé si es la última, pero no, parece que es la única. Hubo una cadena que salió. El mismo día. Sí. El mismo domingo. Pero con datos anteriores a la primera. Claro, eso es, porque estaba medida antes. No, o sea, si salía el mismo día con datos de ese mismo día, estaríamos
estaríamos pelando la Y a la encuesta. cocina, ya. Ah, Que podríamos entrar ahí también un ratito, sí, pero bueno. podemos hablar, sí, además entiendo que el comando de algunos comandos ya se han quejado de la robustez de las encuestas. Pero vamos a No, la última. yo lo digo en general, en general, porque más allá de lo macizo del triunfo de Jara, no hubo nadie que estuviera cerca, a pesar de que reclaman y que estuvieron en la tendencia, ¿no? Iba a Sí, ganar Jara, claro, pero cuando iba a ganar por 60 puntos estaba difícil no achuntarle. Mm. Pero nadie se acercó a darle 20, 30 puntos de ventaja sobre Toa. Yo no vi ninguna encuesta. no, no. Pero sí, efectivamente se venía mostrando dos semanas antes de que el fenómeno que crecía era el de ella, digamos. Y bueno, volviendo a la encuesta de esta semana, lo que te decía es que están estos 3/3, pero igual, ojo que Kaiser y Parisi, que podríamos decir beben de un río similar, por lo menos, con Kaiser, o sea, con Cast y con Matei, no están tan atrás. O sea, sumados igual es un caudal de votos que Hay estar 10, o no, 15 puntos. claro, Sí, estar o exacto. no estar podrían, y cómo se distribuyen, podrían hacer una diferencia. Ahora, si se mantienen hasta el final, ¿qué es lo que pasa? Que esta pelea, uno tendría que decir, va a llegar en 3/3, pero es poco probable que el candidato oficialista, en este caso de Jara, no pase a la segunda vuelta. Por lo tanto, esta idea de dos candidatos de derecha, en los términos actuales, ¿cierto?, se comienza a diluir. Si eso se mantiene así, la gran presión es al segundo de la derecha. Por eso decía lo de Evelyn Matei. O sea, la persona que hoy día tiene que demostrar que puede repuntar antes de la segunda vuelta, donde sí no hay dos opiniones respecto a su competitividad, es ella. Y por lo tanto, buena parte de la atención de la campaña probablemente siga ocurriendo ahí. Y como decía Gonzalo, antes de la inscripción de las candidaturas parlamentarias, uno debiese pensar que los grandes, que en este caso el disturbio en la fuerza, son los parlamentarios. Son los parlamentarios los que empiezan, ya lo habían hecho en su minuto en la primaria, comienzan a decir que la candidata X no les marca, que a ellos no les rinde en el distrito, y comienzan entonces con las presiones para comenzar a cuidar su propia negociación, y eso puede ser súper complicado. Por eso yo no digo que Evelyn Matei esté débil a partir de su posición en las encuestas, está débil a partir de su posición en el sistema político. Y eso todavía no ha demostrado que pueda revertirlo. Gonzalo, a propósito de eso, ¿tú crees que está leyendo bien Matei el resultado del domingo? Porque parece bastante claro que ya tomó una decisión de quién es su adversario en esta pasada, digamos, José Antonio Cast. Y a mí me parece bastante obvio, tiene que ganar en primera vuelta. Sí, yo ahí le haría un par de asteriscos a lo que dijo Camilo. Ujú. Primero, porque si uno mira las encuestas, la que hay, ¿no? La presión sobre Kaiser va a ser muy fuerte, ¿no? Porque despejado el tema Kaiser, que es el más de derecha de los otros dos, entre París y Kaiser, uno supondría que la distribución de esos votos prácticamente hacen renacer la idea que pasen todos a segunda vuelta, ¿no? Esos 6 puntos distribuidos los vuelven a dejar a los dos muy cerca, vuelven a dejar, creo yo, acá sobre Jara y a Matei muy cerca de Jara. Entonces, va a haber una presión sobre Kaiser y su inscripción en agosto. ¿Cuál es el significado de alguien que va a sacar 6 puntos? Yo creo que sí, lo va a haber, ¿no? Y va a ser una presión muy intensa. Ahora, la lógica sobre Matei está puesta esa presión, no solo después de la primaria, antes de la primaria también estaba puesta. Ella tiene que leer el escenario en términos más globales. Creo que tiene tiempo para hacerlo. Yo no me apuraría si fuera ella, no me apuraría si fuera su campaña. ¿Por qué? Porque está claro que aquí la polarización estuvo de vuelta, ¿no? Volvió a la polarización, ahora tenemos una candidata como Jara ahí que logró consolidar un eje, desfondar yo creo que el gran triunfo de Jara tiene que ver con que logró desfondar a Vinter, ¿no? O sea, esa es una pelea que partió a 3 bandas y que terminó básicamente desfondando a Vinter y todos esos votos fueron a Jara. O sea, nada fue a Toa. Entonces, ella logró construir un eje que era muy relevante, de manera muy exitosa, para la primaria, ¿no? Para la primaria que tuvo la participación que tuvo. Y ahora hay que ver cómo ese nuevo escenario, algunos sueñan con la polarización Jara-Cast, ¿no? Así como un regreso al 2021 en ese eje.
algo que al gobierno le gusta mucho, porque todo lo que suena en 2021, el gobierno le dice, bueno, en 2021 ganamos, en 2021 Kast perdió, así que tenemos una opción. Tiene sus matices porque Chile no es el del 2021. No. ¿Ah? Digámoslo, ¿no? Han pasado cosas entre medio, ¿no? Ah, los procesos constituyentes y otras cosas, pasaron cosas en estos 4 años. Ya la promesa del Frente Amplio dejó de ser una promesa, se transformó en una realidad, y parece que esa realidad no nos gustó tanto, ¿no? Tuvo sus bemoles, tuvo sus críticas, no tiene el mismo apoyo con el que entraron. Entonces, yo creo que este nuevo escenario marcado por la primaria, por la irrupción de Kast, es un escenario que no ha terminado de decantar. Y por eso pongo el pie en agosto. Lo que está mostrando es que hay, como decía Camilo, 3 candidatos que tienen primera opción, con algunas diferencias, no están iguales, ¿no? Jara está primero, Kast está segundo, Matei está tercera, pero en términos relativos están todos en un pelotón de 5 o 6 puntos. Y si algo han aprendido, de nuevo, es que las encuestas no están leyendo con tanta fineza lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que la victoria de Jara es una campanada para las encuestas, decirle, aquí pasó algo de una magnitud que usted vio en una magnitud muchísimo menor. Entonces, creo yo que vamos a tener una largada y una campaña que parte en agosto, la verdad, y por eso que apurarse tanto en definir qué van a hacer o reaccionar frente a lo que ocurrió en la primaria, para Matei e incluso para el resto, pudiera ser un error. Ya, pero entonces, ¿tú crees que Matei está cometiendo un error? Yo creo que no tiene por qué claramente apurarse. está delineando una estrategia, está visibilizando una estrategia. Sí, yo creo que su competencia con Kast es evidente, no necesita ser parte de una estrategia, ¿no? Lo es igualmente si pasan los dos o si solo pasa uno, esa disputa va a estar igual. ¿Ah? El punto es que el escenario de probable polarización que la podría favorecer entre Jara y Kast todavía no se produce. Entonces, anticiparlo, como por ejemplo, hay algunos que dijeron este movimiento hacia un voto más moderado y todo, quizá todavía no tiene el ambiente como para cuajar como estrategia, ¿no? Y por lo mismo ella tiene que tener primero un flanco derecho que la ha hecho sufrir, un flanco derecho ordenado, y después que pase lo que pareciera que va a pasar, ¿no? Hay muchos huérfanos de Carolina Toá, hay muchos huérfanos de la Concertación, hay muchos independientes del rechazo también que no logran encontrar, que votaron por el rechazo, pero que no son propiamente de derecha, o las simbologías propias de la derecha no los convocan, y están ahí, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Además que si la otra candidata no se pone el traje del apruebo, es más difícil todavía que emerja ese votante del rechazo. Me refiero a que en este caso, si Jara no hace la pega a ella de abanderizarse, de polarizarse, ¿cierto? Es menos probable que se sienta amenazado ese votante, que no es que vaya a salir a buscar a un candidato de derecha, sino que más bien va a votar por descarte o por rechazo. Ahora, Jara no necesita hacer eso. Jara no necesita hacer eso, al contrario, necesita hacer otras cosas, pero hasta ahora, como te digo, el post primaria está siendo bastante calmo y ordenado. Y eso yo creo que le da a ella, le da tiempo, le da margen, y juega completamente a su favor. Traslada el peso de la prueba para el otro lado. Un escenario posible es que nosotros ahora estuviésemos en la prensa con el mundo del socialismo democrático sacándose aún más cuentas. Sacan igual, porque la gente le gusta echarle la culpa, digamos, a otros, pero sacándose cuentas de una forma en la que estuvieran como buscando una alternativa o poniendo en duda. Son los menos, son discursos más bien marginales, y tú estás viendo que esto más o menos va confluyendo a, tal vez no van a salir a agitar pompones, ¿cierto? Pero no está esta sensación como de orfandad. Dato al margen, yo creo que de hecho eso se lo van a tener que agradecer al final a Carolina Toá. Porque, ¿sabéis qué? Yo hago el recorrido, perdona que me cambie de tema, Connie, pero hago el recorrido de la Concertación viene, o el socialismo democrático, como se llame, digamos, viene muriendo hace mucho rato. Es decir, no lo mató esta campaña. Y ha tenido momentos en los que ha estado virtualmente en el suelo. Y las veces que ha recurrido,
a algún conejo en el sombrero para representarse. Lagos se bajó después de que el Partido Socialista le dio la espalda. En su minuto Insulza estuvo hasta último minuto esperando a que le dieran un conjunto de condiciones, ¿cierto? Y finalmente no pasó y se quedaron con Frey. El gusto después del socialismo democrático, después de esas experiencias, fue mucho más amargo que el que están viviendo hoy día. O sea, el hecho de que Carolina Toa, más allá de que haya perdido, haya tomado el testigo 3 veces. Para el plebiscito, para entrar al gobierno y ahora para ser candidata, les permite mantener algo así como un socialismo democrático que puede conversar y pararse frente al PC y establecer una conversación. O sea, creo que ellos quedaron mejor parados de lo que podrían haber quedado. Yo estoy contigo, yo no me compro la tesis de que el socialismo democrático vivió su derrota y que tiene que cerrar por fuera. Es que, para nada. Digamos, la derrota, yo pero la derrota que la viene viviendo hace rato, digamos, no pasó ahora. No pasó ahora, pero creo que ahora tampoco se puede decretar la muerte del socialismo democrático como algunos han intentado decretarlo, entre otras cosas porque finalmente en el balance, todo lo que tenga que hacer Janet Jara para poder ganar la elección, todo lo que intente mostrar que se ha hecho y que el Partido Comunista en alianza o en acuerdo puede hacer, es porque lo hace de la mano del socialismo democrático. Y lo ha hecho de la mano del socialismo democrático. Puede ser un lucky loser. Exactamente, algo así. Gonzalo. Gonzalo, una cara incrédula, así, no, esta no me la... No, está bien. Esta no me la trago. Yo primero suscribo que el socialismo democrático está lejos de estar muerto, ¿no? Está ahí. Ahora, la pregunta es por qué no son capaces de ganar elecciones. Esa pregunta sí me la hago. No saben ganar elecciones. Una cosa es perder con el Frente Amplio en su minuto estelar y otra es esta derrota, ¿no? O sea, ahí yo creo que están masticando mucha gente en el socialismo democrático. Oiga, entramos al gobierno, salvamos los muebles, evitamos que hagamos un desastre y pagamos todos los costos. Hagamos todos los costos. Esa conversación. Todos los costos nosotros. O sea, esa te la yo creo que, por eso te digo, o sea, yo creo que esa conversación. Y segundo, perdón, que a Camilo le interesa mucho la lectura de los parlamentarios, que es verdad, que es muy intuitiva. O sea, nadie sabe mejor cuando hay sangre en el agua o cuando el agua está fría que los parlamentarios. Y resulta que el resultado de la primaria, sí, debe haber que hay alguna lagrimita por Carolina Toa, tampoco creo que tantas. Recordemos lo que se demoró el Partido Socialista en subirse a ese carro, pero el resultado de la primaria es terrible en una lógica parlamentaria. O sea, de reproducirse en noviembre, claro. Sí, es desastroso. ¿Por qué? Porque parte de cuando entra el socialismo democrático a este gobierno lo hace desde una posición de mayoría, ¿no? Lo hace desde una fuerza parlamentaria. Si eso está en duda, cambia la conversación, ¿no? Y ahí va a venir la habilidad que tenga Janet Jara entonces para entender que si quiere tener alguna posibilidad, tiene que ser muy generosa. ¿O no? Sí, de hecho, el senador Lagos el lunes a las 8:30 de la mañana ya estaba preocupado de transmitir de que ellos se entendían con Janet Jara porque ella era la única líder de la coalición. Tal cual. O sea, presidente mediante, ¿no? Que lo tenemos todavía sentado en la moneda, pero la líder de la coalición, y apuntando aquí al programa, que es la primera cuota, y segundo, a la lista única parlamentaria. Yo creo que en el socialismo democrático existe la convicción de que si no van en una sola lista, esto podría ser un terremoto para ellos. O sea, podrían perder gran parte de su fuerza senatorial y parlamentaria. Completamente. Entonces, la una lista se transforma en el tablón de salvavidas, ¿no? La necesitan. Claro, porque la negociación va a moderar lo que la competencia podría exacerbar. Exacto. Entonces, hoy día, claro, hoy día hay más vientos de negociación. ¿Te parece a la firma de una carta de garantías eso? Claro, yo creo que no, mira, para nadie es tan terrible, lo comentamos nosotros también a boca de urna el domingo, esta fue una elección que nunca salió de los márgenes del oficialismo, por lo tanto no hay que sobreleerla, está ahí y si es que logra hacer crecer el 30% va a ser por el talento de la candidata y por el tipo de campaña que ofrezca y despliegue, pero hasta ahora no pasó. Y eso ha tenido como consecuencia no solamente el problema de la movilización, que a todo esto, perdón, ha sido todo un gallito estos días, ¿se han dado cuenta, no? Que se armó un bloque que quiere establecer de que fue mucha gente, que fue tanta como Piñera, y hay otro,
y son bloques que están minuteados. O sea, esta es una minuta de salir a combatir que la participación fue baja. Pero bueno, más allá de ese paréntesis, creo que uno de los grandes ganadores en esta primaria, que tiene tiempo para recoger, es el propio presidente Boric. Tanto porque nadie lo salió a marcar en la primaria, como porque es lo único que queda parado, digamos, para arbitrar finalmente qué es lo que pasa con esta coalición una vez que ocurra la elección en noviembre. Salvo que Janet Jara gane, todo lo que pase, gane la presidencial, digo, todo lo que pase con estas dos coaliciones va a estar un poco amarrado a lo que haga Gabriel Boric como expresidente. Yo creo que el diseño original del presidente Gabriel Boric era con Carolina Toá ganando la primaria y tratando de fusionarse en una sola coalición todos. Gran legado del gobierno. Ahí habríamos tenido que hacer chapo respecto al presidente Gabriel Boric. El triunfo de Jara yo creo que desordena eso en dos dimensiones. Una, no está tan fácil volver a leer de que hay una sola coalición entre el socialismo democrático y, como se llame, el Partido Comunista más del Frente Amplio, aproviñado el nombre que quiera tener, digamos. Pero ya no aparece esa lógica de una sola coalición. Una sola lista podría ayudar, pero es donde está el punto de tensión hoy día, ¿no? Y en segundo lugar está en que Janet Jara, de pasar a segunda vuelta, va a perder la elección con el 45% de los votos. O sea, y no va a ser parlamentaria. Y va a tener una gran cantidad de parlamentarios. O sea, el Partido Comunista a eso está apostando, ¿no? A un crecimiento muy sostenido, porque sería lo que demostró, y yo creo que el que debe tener muy preocupado el Frente Amplio, es que el electorado Frente Amplio Partido Comunista son sustitutos. O sea, se votan sin problema, ¿no? No hay barrera. Ahí se mueven rápidamente. No así el socialismo democrático. El socialismo democrático pudo haber tenido una pérdida como partido, pero en menor. En cambio, el desplome evidente el de Vinter, ¿no? Su electorado en las comunas de sus alcaldes se fueron todos a votar por Janet Jara, la candidata del Partido Comunista. Si eso también ocurre a nivel parlamentario, Janet Jara que quería una gran fuerza parlamentaria, aun cuando pierda la elección, ¿y por qué no Janet Jara podría pensar en el 2030? ¿O eso es solo para el expresidente Gabriel Boric? No. Ella puede quedar bien parada, sí. Efectivamente, no es el diseño perfecto de Gabriel Boric, eso te lo firmo. Pero así todo, hasta el día de hoy, hasta que no se pruebe lo contrario, por eso te digo, sigue siendo la figura más grande de esto que vamos a llamar una coalición. Y eso le da ciertas prerrogativas. Necesito que hagan ustedes la bajada puede sonar una pregunta súper repetida, pero yo quiero escucharlo a ustedes dos decir, ¿por qué ya no ganó Janet Jara? ¿Qué características, cualidades de la candidata? Porque Janet Jara no ganó porque es comunista. Janet Jara, la pregunta es, ¿ganó porque Toá era una mala candidata? ¿Porque Vinter era un mal candidato? ¿Porque ella tiene carácter? ¿Porque a la gente no le importa que sea comunista? ¿Porque votó solamente un público duro? Etcétera. Hay varias cosas que responder ahí que yo creo que son interesantes también para analizar qué es lo que viene de aquí en adelante y a quienes desde la derecha también están pensando en cómo confrontarla, en definitiva. ¿Te parece si lo hacemos a la vuelta de la pausa? Okay. ¿Sí? ¿Cortita? Vamos y volvemos. Buena pregunta. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Seguimos haciendo los monos en Infinita, como siempre, junto a Camilo Férez y a Gonzalo Müller. Yo les había preguntado, pero para hacer el desmenuce bien hecho, de por qué cada uno de ustedes cree que ganó Janet Jara y ganó como ganó esta elección primaria del oficialismo. Camilo. Bueno, hay tantas razones. La más obvia es porque fue una muy buena candidata. Es una buena candidata, tuvo una buena historia para salir a contar y esa historia encontró un público que la quiso escuchar. Eso yo creo que es mérito de su equipo, de ella en particular y ciertos elementos de más bien fortuitos que hacen que ciertas ideas encuentren su momento. Yo creo que esa cuestión hay que darla y luego, ¿cierto? Creo que porque
lo que decíamos al inicio, el hecho de que esta primaria haya sido una primaria del oficialismo, puso en una trampa, lo dijimos en varios programas, de sábanas cortas a Carolina Toá, muy compleja, y que no, simplemente no logró resolver electoralmente, que es que ella no iba a ser una mejor candidata para los electores de este gobierno que alguien que viniera del núcleo fundacional del gobierno. Es decir, el amor, el cariño y la compenetración que alcanzó con el presidente Gabriel Boric no logró permear, digamos, al electorado. Eso se vio agravado porque ese mundo, en vez de estar dividido en dos, comenzó a quedar concentrado solo en Janet Jara. Parte de su talento también, la debilidad de Boric, de Winter, digamos, hizo que esto fuera mayor. Pero luego, el resto del electorado que podía llegar a marcar esa diferencia estaba fuera de esos márgenes. Y la primaria nunca, y la candidata y la primaria nunca fueron decisivamente a convocar a esos márgenes. Incluso hoy día uno tendría que decir, bueno, tal vez haya que darlos por perdidos, porque yo dudo que haya una mejor candidata que Carolina Toá para unir, para hacer de puente. Vamos a usar de nuevo, yo no le quiero otorgar un rol electoral más importante del que tiene, pero simbólico, para estos efectos sirve. El caso de Landerreche, que sí había públicamente pasado al ámbito del rechazo, ve en Carolina Toá una candidata con la que él se puede matricular, incluso con nadie más. O sea, él dice, esto es súper, por eso sirve la caricatura, solo con ella, porque con el resto no le pongo ni una ficha. Bueno, pero no hubo hordas de landerreches que hicieran eso. ¿Ya? Entonces, más allá, entonces tal vez uno debiese decir, bueno, entonces aquellos landerreches que no tienen filiación partidaria, tal vez ya están definitivamente de espalda al mundo que está dentro de esta nueva coalición que sí que termina de construirse. Y yo creo que ese fue el factor fundamental. Ese fue. El socialismo democrático pasó a ser segundo en una coalición a la que había entrado por la ventana, y no logró ganarle, digamos, a los tenedores oficiales de los bonos, a los dueños reales de esa coalición, que son todavía Apruebo Dignidad. En este caso, con una muy buena candidata que se llevó el completo. Como decía Gonzalo, aquí el Frente Amplio no salió a vitrinear, fue y eligió al mejor de los dos candidatos de su mundo. Punto. Gonzalo. Sí, yo creo que primero, yo creo que ella fue la única candidata de los tres que tocó la tecla del voto emocional. El voto es emocional, no es racional. Y además, la pregunta que estuvo detrás de la primaria, que respondió el electorado, era finalmente impuesta entre los landerreches, las mesas del poder y la propia campaña de Jara, era si quería volver a la concertación o quería seguir la fiesta con el gobierno que había hoy día. Con este nuevo sello de izquierda, con esta nueva izquierda en el gobierno, y la respuesta fue clara y contundente: prefería seguir con lo que tenía hoy día, no querían volver a la concertación, no le agregaban valor a eso, y yo creo que eso es lo que explica el resultado, tiene que ver con esas dos dimensiones, ¿no? Primero, que ella entiende que la elección es emocional, es la única que toca esa tecla. Toda, más allá de que equivocó el mensaje, nunca tocó ninguna tecla emocional, no había nada emocional en su franja, no había nada emocional en su mensaje, no, era al revés. Era la racionalidad pura, ¿no? La quinta esencia de la racionalidad, de la lógica de que ella era la más competitiva, ella era la necesaria para que regresaran aquellos que se habían ido. Pero resulta que esta era una fiesta privada, terminó siendo así, ¿no? Era solo el electorado duro del gobierno y la que mejor entendió la música que había que tocar era Janet Jara. La cumbia de Jara se bailó bien, generó una mayoría en ese mundo. Y la expectativa es ver qué pasa ahora, ¿no? Porque ahora cambia la audiencia. Ya fuimos del voto voluntario. Ella entendió que aquí la clave era emoción, movilización. Jara lo entendió muy bien. Finalmente lo que hizo el Landerreche terminó contribuyendo también hacia Jara, reforzó el eje, porque no llegó nadie nuevo, no hubo un esfuerzo tampoco sistemático. Toda tampoco abrazó nunca ese discurso. No hay contrafactual, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera abrazado ese discurso, hubiera tratado de cambiar el eje de discusión, pero no lo hizo. Al revés, yo creo que tácita o a través de pequeñas medidas terminó concediendo al discurso de Jara, y que era la pregunta dominante, si
era la nueva izquierda que gobernaba hoy día o la vieja izquierda la que queríamos que proyectara a través de la primaria una candidata. ¿Le importa a la gente que Janet Jara sea comunista? Masivamente, Depende a qué masivamente. gente, po. A la que va a ir a votar, a la que Sí. encuentra que es una buena candidata, Claro. a la que le atrae eventualmente su perfil, pero porque vamos a empezar a ver el discurso, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? De que yo no, ¿cómo vas a votar por un comunista? Oye, tuvo que ser alguien joven, un analista, un Nobel analista político, el que me hizo ver algo el otro día que creo que engancha con lo que dice Gonzalo, pero lo podemos extrapolar a esta otra pregunta. Decía, piensa tú, que es tan ridículo, digamos, esto de establecer a la concertación como un evocativo, ¿ya? Porque claro, está la gente que ya está dentro y que ya le tiene cariño y que lo puede mirar y que lo vivió. Pero la gente que entró a votar en esta elección y que va a entrar a votar en noviembre, nació en el último año de Michelle Bachelet II. ¿Ah? Donde Entonces, el Partido Comunista ya era parte del asunto, o sea, con la nueva mayoría. Conoce como arqueología política la nueva mayoría. Claro. De oídas, porque eran bebés, digamos. Y así un montón de otros, digamos, que también probablemente eran muy chicos. Entonces imagínate la gente que ya tenía 18, 19 años para el periodo de la nueva mayoría, que es la que engrosa buena parte del padrón joven, más todos los que nacieron de ahí hacia atrás, no tienen idea, no tienen noción, y todavía no está en los libros de historia, esto del concertacionismo, no le hace sentido. Tampoco han visto al PC como un partido extraparlamentario. Tampoco vieron a ese PC de Gladys Marín que le dijo que no a Lagos. Exacto. Que no quiso endosar sus votos, aunque su partido o sus votantes probablemente sí lo hicieron durante la segunda vuelta. ¿Te fijas? O sea, ellos han visto un partido comunista que fue parte de una coalición de gobierno y de ahí no ha dejado de serlo todos estos años. Por lo tanto, hay que relativizarlo. Obvio que Lautaro Carmona, si uno le da tiempo y espacio, puede hacerte recordar de qué se trata esta fiesta. Pero creo que van a ser relativamente disciplinados en mantenerlo al margen. Él ya hizo su intento, digamos, por polarizar esta decisión. Y hasta el día de hoy, bueno, yo no veo que la gente esté muy incómoda con Jara. Es más, ella se muestra dispuesta a dar algunos gestos, a congelar su militancia, no sé. Yo creo que puede ser un factor. Ahora, ¿dónde es un factor? Obviamente en la derecha. ¿Ya? Y por eso, de nuevo, creo que esto le entrega el que puede salir con un discurso anticomunista y ganar electores es José Antonio Kast, porque a sus electores les encanta el discurso anticomunista. ¿Te fijas o no? Pero no sé si sea un problema entre el 30 y el 40%. Tiendo a pensar que no. Gonzalo. A ver, yo creo que la primera que cree que es un problema es la propia Janet Jara. Sino el concepto de descomunizarse o alejarse del partido, tomar distancia, no lo habríamos conocido. A la hora de ponerlo como un activo o como un pasivo, el ser militante del Partido Comunista claramente lo siente como un pasivo. Está dispuesta a dar todo tipo de señales de que puede tener independencia de su partido. La lectura obvia es que ella siente que es una mochila pesada. Y esto no tiene que ver solamente con el votante, el anticomunismo. En Chile va mucho más allá de la derecha. Mucho más allá de la derecha. O sea, gente que no es de derecha y es anticomunista. Gente que no tiene muchas veces posición política, pero sí es anticomunista. Entonces, yo no lo miraría tan así como, mira, este es un problema del mundo de Kast. Ahí sí se manifiesta más expresamente. No es casualidad que Kaiser haya sido el único que lo haya puesto sobre la mesa, pero existe ese sentimiento y Jara lo percibe permanentemente, ¿no? Y sabe que es un límite a lo que ella quiere hacer y dice, recordemos lo que le pasó a Jara, ¿no? Jara también tuvo sus 15 minutos de fama, cuando venía la ola a favor de la izquierda, y resulta que la manera, sus formas, pero también el pensamiento del Partido Comunista, generó miedo y generó que mucha gente dijera no. O sea, comunista no. Y prefirieron a Gabriel Boric, ¿no? Es una versión compromiso democrático. Básicamente la diferencia con Jadwe, mayor compromiso democrático de Boric
y no dejado. Entonces, esos temas van a estar. Ella tiene que hacerse cargo de eso. Ella tiene esa capacidad, es buena candidata, ¿no? Pero yo no minimizaría el tema del anticomunismo porque va a ser un tema recurrente, no en la simplificación ramplona, ¿no? De decirle que es comunista, y que no, es lo que ser comunista significa, ¿no? Claro, pero Sí, tenéis que sí, traerle un finalmente, poco más valor presente. Yo creo que también, sí, pues, creo que funciona más, por ejemplo, que funciona más la convención que Stalin. ¿Me cachai, no? Claro, llevarse la pelota para la Eh, casa, ese tipo de claro, cosas. es más creo que hay más carne en la parrilla del octubrismo Mm. que del comunismo. ¿Cachai, no? Y que, sí, claro, tienen puntos en puede ser común. porque es más Sí, po. reciente, se superponen en alguna medida. Por eso digo, yo no lo asocio solo a la palabra anticomunismo o al hecho del mote de ser comunista, que la incomoda, sino a lo que implica eso, ¿no? Para no también ser tan liviano, digamos, ¿no? Porque ser comunista tiene implicancias políticas, ¿no? En la manera de hacer política, en la mirada que tiene. De hecho, rápidamente ya lo plantea, ¿no? Lo plantea respecto de las cosas que le gustaría hacer, el modelo de economía que le gustaría tener, y si no lo tiene es porque hay limitaciones y hay un sentido de realidad. No lo puedo lograr, pero sus aspiraciones están claras. Ahora, yo lo único que me atrevería a recomendarle, se puede recomendar a través tuyo, Camilo, pero Tú puedes hacer lo mismo para el otro lado también. no, pues si me lo hace, se van a por medio. Sí, no, no, Sí, no, no, de verdad. Es que ella puede transformar eso en un problema, ¿no? Esto también de que podía renunciar, Cervel le dice que no, puede transformarlo ella en un problema, ¿no? Ah, claro. Su militancia o el ser partido, ser comunista, o estar dando explicaciones permanentemente, o que todo sea leído en ese código. ¿Qué tan comunista es lo que está proponiendo? Que al final sea como la medida de evaluación de su propuesta, de si está más cerca o más lejos, ¿no? Y que ella misma diga, oiga, esto no es comunista, esto es lo que propone el socialismo democrático, yo lo hago mío. Se puede transformar también en un Sí. eje que no un eje conveniente para ella, ¿no? O sea, No lo el creo. eje que a ella le conviene indudablemente es el de matinal, porque ahí es donde despliega sus mejores armas. O sea, si tú te fijáis, a propósito de las fortalezas de por qué ganó, ella tuvo toda la campaña algo que contar, algo que mostrar. Nos mostró su colegio, nos mostró la casa de sus papás el día de la votación. O sea, tiene, tiene ese atributo tan escaso y tan valioso que es la novedad. ¿Ya? No sabemos cuánto rato va a poder seguir siendo nueva, pero, pero es alguien que es relativamente desconocido y que va sacando capas de su personalidad y esas capas de personalidad van haciendo sentido. Si ella se mantiene en el storytelling, yo creo que tiene mucha cancha para jugar. Curiosamente, incluso en algo que es propiamente comunista, si tú quieres, pero que ella lo significa de otra manera, que es el discurso de clase. Cuando ella dice de Conchalí a la moneda. Eso puesto en ella es un storytelling No es súper odioso, no para suena nada. odioso. No parecen hordas de clase que van a ir a quemar, digamos. No. Ella lo hace como con dignidad, con amor, incluso dice el amor le gana al odio. O sea, esa tecla, ese código, creo yo que es donde está el corazón y el nervio de lo que puede desplegar hacia adelante y que un poco la puede ayudar a sacudirse de esta otra conversación. Como bien dice Gonzalo, yo tiendo a estar de acuerdo. O sea, Sí, si es que ella lo pone muy en primera persona, esta tensión de descomunizarse, probablemente va a enredarse en los bordes. yo creo que Perdón. si uno recuerda los pocos debates que hubo, ¿no? Para la primaria, se notó incómoda cuando era interpelada duramente. Y estaba en un ambiente, por decirlo así, familiar, Contenido. sí, bastante contenido. Vamos a ver cómo le va cuando las interpelaciones sean duras, ¿no? Sobre todo porque como va los candidatos camino al voto, podemos tener algo inédito, ¿no? Que en el fondo ella, en esta lógica de reducción de oferta, que es la única candidata de izquierda propiamente tal, esté en minoría en esos debates, esté en abierta minoría, ¿no? O sea, tenga al frente a 4 candidatos y esté ella más
Meo, si es que Meo es capaz de darle soporte, y no mucho más, ¿no? Entonces, ¿Cuánto puede hacer el Partido Comunista también en esta lógica de llevarse la pelota, que fue el gran error que cometió sin duda alguna el Partido Comunista en la Convención Constitucional, ¿verdad? Que terminó de pitipoti con la lista del pueblo y obviando en definitiva el resto, y probablemente también yo creo que con una tremenda responsabilidad el fracaso de ese proceso constitucional. El Partido Comunista puede estar muy tentado de llevarse la pelota hoy día, pero también sabemos que el Partido Comunista se ve a sí mismo y se ha visto a sí mismo, al menos en esta etapa de la democracia, como una suerte de Pepe Grillo más que como el que ostenta directamente el poder. ¿Cómo administra eso entonces? Sí, ¿cómo decirlo sin que me digan anticomunista? Pero creo que el Partido Comunista se lleva la pelota para la casa cuando cree que se la puede llevar. Y ese es un dato. O sea, no hay una frase más típica del léxico comunista que la correlación de fuerzas. Entonces, cuando el PC lee que la correlación de fuerzas le es favorable, asume además que siempre es una ventana de oportunidad y por lo tanto va. Vamos. Y fue así para el estallido, y fue así en la convención, digamos. Ese es. Pero también, y esto es la otra cosa, cuando no lo es, cuando esa correlación de fuerzas no es favorable, es muy disciplinado y se puede morder la lengua muchas veces. Y eso también forma parte de su tradición. Por Te eso preguntas decía, cómo lo está leyendo ahora. La primera es parte como de la caricatura esa, así como que están esperando el momento para tomárselo. Sí, ya, ok, eso habita y es parte de la historia. Pero la otra también, y la verdad es que ha vivido mucho más en la otra parte de la historia, siendo parte de otro, siendo el más responsable, lo hicieron con Bachelet. O sea, cuando entre la DC se sacaban los ojos con el PS, digamos, el PC estaba sosteniendo el gobierno, iba a la feria y no estaba sacando cuentas alegres del caso Cabal ni nada. Lo hizo con Allende, lo ha hecho, lo hace. De hecho, Lautaro Carmona, cuando le preguntaron, ahora, en esta campaña, de cuál iba a ser la coalición, él dijo, vamos a tener una coalición de centro-izquierda y un programa de centro-izquierda porque la correlación de fuerzas así lo indica. O sea, no porque a mí me guste, no es porque esto no... Y yo creo que hay que ser justo en eso y decir, mira, cuando uno se para, cuando alguien hace lo que debe hacer, normalmente la tentación del adversario enconado es decir, sí, pero es que no lo sientes. Ya, ok, demos por bueno que no lo siente, pero lo hace. Así que en ese sentido yo creo que el Partido Comunista esta vez no se va a llevar ninguna pelota para la casa. No puede ser que cometan errores, puede ser que les salga un programa, digamos, del alma que es más chiquitito que lo que Chile necesita y lo que está dispuesto a apoyar, pero no se va a llevar la pelota para la casa. Va a negociar, va a consolidar la posición que ya tiene y crecer un poquitito más. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Gonzalo. Bueno, esto lo vamos a saber muy rápido porque así como la primaria terminó el domingo, se abrió la negociación parlamentaria, ¿no? Y se abrió por los medios. Yo pongo nota sobre lo que dijo el senador Lagos el lunes a las 8:30 de la mañana, ¿no? Se abrió, listo, ahí está. La única prioridad del día es la negociación parlamentaria, ni el programa. Todo es la negociación parlamentaria. Y si hay una sola lista, yo creo que las palabras de Camilo van a haber sido escuchadas, ¿no?, en el comando de Janet Jara. Si van dos listas parlamentarias, es que esas ganas de ser generoso y la correlación de fuerza está en juego. La correlación de fuerza parlamentaria está en juego. Sí. O sea, y el Partido Comunista tiene una ventaja, tiene pocos parlamentarios y por lo tanto puede crecer. Además, su prioridad va a ser crecer a costa del Frente Amplio, no tanto del socialismo democrático. Y eso le puede dar un margen, ¿no? Un margen de aparecer generoso a pesar de que está preocupado de crecer, de eso está preocupado siempre, ¿no? De tener más senadores, más diputados, de avanzar en esa correlación de fuerza. Y si eso lo percibe el Frente Amplio, yo creo que vamos camino a tener dos listas parlamentarias, no una. ¿Y el Frente Amplio con quién? No, o sea, el Frente Amplio con el Partido Comunista. Sí. Sí, pues. Sí. Y aprovechar ellos la ola comunista por rebalse, que salga primero el comunista, pero segundo ellos. Lo que pasa es que si ellos van en una sola lista,
lo que puede terminar pasando es que salga el comunista y un socialista. Y el Frente Amplio quede fuera. En muchos distritos, ¿no? Por la manera en cómo se arma la malla. Entonces, en una sola lista, el Frente Amplio dice, cuidado, ¿cuántas veces voy a ser yo el primero o el segundo? Pocas, voy a ser muchas veces el tercero, estoy en riesgo. Ahora, sí, es que parte de lo que el diseño que usaron para la elección municipal y de gobernadores, que le fue exitoso en términos relativos al gobierno, evitó una catástrofe, le permitió consolidar a algunos gobernadores, defender muchos municipios que deberían haber perdido, pero lo lograron defender con reducción de la oferta, una sola lista. Si hay una sola lista en la izquierda o en el oficialismo, eso va a generar una tensión al frente increíble. Solo poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos senadores. No, o sea, a nivel parlamentario, sí, porque ya el ir en varias listas le significó perder una gran cantidad de alcaldes y una cantidad importante de gobernadores, y no hay que ser un genio electoral para entender de que si usted repite exactamente lo mismo, es decir, hay una sola lista del oficialismo y de la izquierda, y hay 2 o hasta 3 listas parlamentarias de oposición, usted va a tener muchos votos, pocos parlamentarios. Y al frente, pocos votos, muchos parlamentarios. Sí, eso va a ser así. Ahora, yo tiendo a pensar, hoy día, me cobran la próxima semana, hoy día esto tiene una temperatura de acuerditis, o sea, el triunfo de Jara lo que generó fue por inapelable además, es que no, hay que conversemos, negociemos, pactemos. Y yo veo a la DC entrando en este acuerdo, no levantando un candidato propio, eso es lo que yo veo hoy día. ¿Ya? Y ahí está Claudia Pizarro, ahí está Erika Edo, o sea, ahí están. Y creo que esa va a ser más o menos la tendencia de estos días. Por eso decía yo que el PC no va a sufrir la tentación de llevarse la pelota para la casa, porque eso le permite una negociación, probablemente va a poner sus puntos de manera muy dura, y efectivamente aquí el tercero en discordia, que es el Frente Amplio, puede terminar siendo la carta de ajuste. Ahora, no puede patalear si es que no tiene a alguien dispuesto de ir con él en una aventura de separar listas. Entonces, si es que el PC se mueve bien con el PS o con el socialismo democrático y con la DC, que ya hay una conversación, estamos bajando el rating, ¿para qué te digo? Esto no le importa a nadie, pero va a tener efecto. Por lo menos, tiene graves consecuencias. Claro, quédense un rato en sintonía porque créanme que esto va a tener efecto. Esto es como la ensalada y las espinacas también va a haber que comérsela, y también la hamburguesa. Yo creo que el Frente Amplio puede verse en una posición súper incómoda. Súper incómoda porque puede ser que no tenga al lado nadie que de manera creíble le sirva para decir, entonces yo me voy con otro a hacer otra lista. Y esto requiere un candidato, un partido y una alianza. Si no, no es creíble. Yo creo que en la oposición puede ocurrir algo similar, ¿no? Porque si no, sí. ¿Por qué? Puede tener 2 candidatos presidenciales con una lista parlamentaria. Tiene hoy día, está el escenario. Ya, pero es un terremoto entonces dentro de la oposición. Pues, oye, pero ya hay un preacuerdo republicanos libertarios para tener una lista parlamentaria. Eso sí. ¿No? Pero, y el pero Chile también. Y el PDG también va a tener lista parlamentaria, va a tener 3 listas de oposición. Si tú tienes 3 listas de oposición, solo voy a poner un ejemplo. La región de Atacama, senadores. Se elige 2 senadores. O alguno dice, mira, aquí va a salir alguien de izquierda, por la fuerza que tiene, y alguien de derecha, y ahí la pelea va a ser si es republicano, o el Chile Vamos, o el que sea. Ojo, si toda la izquierda va en una sola lista, Mulet, Proboste, Chicardiri, van en una sola lista, esa lista va a sacar 45, 50 puntos. Claro. Y después va a venir la lista de Chile Vamos con 24 y la otra lista con 23. ¿Los van a doblar? Sacando las fotos, los van a doblar. Entonces van a salir 2 diputados, 2 senadores, pueden llegar a salir 2 senadores del oficialismo, cuando el ambiente, nunca antes en la historia había tanta gente dispuesta a votar por la oposición. Entonces hacer las cosas mal tiene consecuencias. Hacer las cosas mal tiene consecuencias. Y a pesar de que sea poco sexy, Camilo, el tema electoral o el tema de cómo se compite, claramente hay una lección aprendida
de que si el gobierno vuelve a ir en una sola lista, el error de la oposición el año pasado se puede volver a repetir y podemos tener a Evelyn Matei de presidenta con minoría parlamentaria, o a José Antonio Kast de presidente con minoría parlamentaria, lo que sería, perdón, a esta altura una estupidez, teniendo todas las condiciones para tener mayoría. ¿Me podrías explicar cuál es la razón para cometer esa estupidez que está en curso? Bueno, que tenemos de oposición, tenemos 1, 2, 3, 4 candidatos presidenciales al frente hay uno. Sí. Y cuando uno baja, como no hay conversación, como Kast no habla con Matei, Matei no habla con Kast. ¿Y quién arregla esto? Tú, ni siquiera, anda a arreglarlo. Ni siquiera Kast y Kaiser conversan, a pesar de que se supone que tienen un acuerdo listo, que yo le pondría un asterisco también a eso, no ha habido conversaciones. Está todo en esperamos, está todo esperado hacia el final. Yo creo que no porque quisieran estar juntos, sino por una mínima cordura y sobrevivencia, implicaría que tendrían que hacer algún esfuerzo de competir en una sola lista. Ya, pero hay gente como tú consciente de esta situación y que en algún momento hay que sentarse y arreglarla, me imagino. Sí, pues, pero míralo, está sentado en Argentina, va a ir a comerse en un rato más un bife chorizo. Está conversando con nosotros. Gonzalo ya alcanzó su número, así que no está preocupado. Como suele ocurrir, Camilo, esta es una amenaza que tiene que cumplirse primero, ¿no? El gobierno tiene que tener una sola lista. Sí, pues. Porque mientras no exista una sola lista al frente, los incentivos son pero perdona, la inscripción de la lista la hacen todos al mismo tiempo y esto siempre tiene cocinas de último minuto. Sí, y vamos a tener, yo creo que eso es una conversación que la próxima semana va a haber presión para que se inicie. Oye, ya, además, me pregunta, así de guata, solamente me tengo que decir de guata, además, hoy día caben en una sola lista, todos. El tema del hambre, si algunos tienen mucha hambre, no. Pero hoy día, con lo que hay, caben todos en una sola lista. Mira, sería notable, ¿eh? Ahora creo yo, perdona, solo una pregunta. Y volvió el binominal entonces. Tenemos una candidata de izquierda, volvió el binominal. Claro, por la fuerza de los hechos. El Mapocho volvió a Bilbao. Oye, Gonzalo, pero especulativamente hablando, si pactan una lista, la presión de esa lista por la foto con el candidato más fuerte no va a desordenar un poquitito el naipe. Un poquito más, dice. No, si la única diferencia va a estar en que el candidato republicano, el candidato chileno van a competir, pero el voto marginal, lo que les sobra a cada uno, lo van a poder aprovechar. Cuando compites en listas separadas, ese voto se pierde. Cuando compites juntos, se aprovecha. Eso es lo único, porque, pero y además, un poquito de historia, la derecha ya tenía una sola lista parlamentaria y 2 candidatos. Perfecto. O sea, este es un asunto del ajuste sencillo. Y de hecho, en 2005, a pesar de la ola que significó el triunfo de Bachelet, fue un muy buen año para los parlamentarios de derecha, por tener 2 candidatos presidenciales. Todos los días, mi abuelita decía, a la cama no te vas sin saber algo más. Eso. Yo siempre aprendo con Gonzalo Miller. Me encanta. Para eso tenemos a los jungleros aquí de Monos Infinita. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ya pues. Se ganó el bife de chorizo. Oye, vaya a comerse un rico bife de chorizo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo enorme para los dos. Ahí les cuento lo que está pasando en Argentina. Ya pues. Estén bien. Bye. Chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.